¿Por qué es imposible comparar a Perú con México? Es el título del vídeo al cual voy a reaccionar. Vídeo extraído del canal de Mr. Cracks, cuyo link les dejo en la descripción de este mismo vídeo. ¡Vamos a verlo! No están a la altura y no es hate, es una realidad. Diversos analistas y medios peruanos ya lo están reconociendo, aunque con dolor. México juega en otra liga. Perú no tiene infraestructura para el turismo. I didn't like Peru. I would not go back. Qué bueno que te gustó. Es que en México no hay buena comida. No hay competencia entre México y Perú. Cabe mencionar que antes de comenzar con este video, quiero aclararles que la intención de hacerlo no es echar a pelear a los países de que el tuyo es mejor, que el mío es mejor. Sin embargo, creo que la finalidad de este video es principalmente acabar con la rivalidad que existe entre estos dos países, de tal forma de que de repente se puede ver en redes sociales que Perú es la mejor gastronomía del mundo, la mexicana solamente son unos taquitos, que los mexicanos son unos saltamuros, los mexicanos le responden a los peruanos que no, que los peruanos solamente desierto, que comen palomas, que comen cuis, es decir, una serie de dimes y diretes en los cuales los dos países se han enfrascado en últimos meses, años, y la finalidad es acabar con esto, porque la pregunta real después de todo esto sería si Perú y México realmente tienen una competencia, y es por eso que precisamente el día de hoy vamos a ver si realmente existe una competencia entre México y Perú, una competencia directa en la cual México está compitiendo contra Perú en turismo, en gastronomía, en calidad de vida, en infraestructura, entre otros temas que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios si consideras que realmente Perú es la competencia directa de México en estos temas, o por el otro lado, no existe una competencia real entre México y Perú. ¿Listos? Comenzamos. Pío, 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 en chongo casco, a ti solita que te haré mi amor. Número 1. No hay competencia. La verdad es dura y difícil de aceptar para muchos. No existe comparación posible cuando hablamos del peso económico, el alcance internacional y la capacidad de atracción que tiene México frente a Perú. Diversos analistas y medios peruanos ya lo están reconociendo, aunque con dolor. México juega en otra liga. Ya lo decía temprano en TikTok en una transmisión en vivo. O sea, la rivalidad entre México y Perú en términos de turismo no debería darse ni discutirse, porque son diferentes planos de competencia. A ver, mis hermanos, antes de comenzar con todo esto, debo declararles que lo que les voy a estar diciendo no es algo que yo me esté inventando, no es algo que yo esté diciendo. Lo que vamos a hablar es, punto número 1, de mismas personas de Perú, las cuales ya han admitido algunas cuestiones que vamos a tocar más adelante. Punto número 2, mismas personas de Sudamérica, las cuales han mencionado algunas cosas que vamos a estar viendo. Y punto número 3, datos los cuales son con fuentes reales, para que no digan es que este cuate me cae mal porque está hablando del mal del Perú. Pues no vamos a ver nada de lo que yo les esté diciendo, sino todo va a tener una fuente. Sin embargo, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque resulta ser que mismas personas de Sudamérica son las que han mencionado que realmente no existe una competencia entre Perú y México. Es decir, Perú en turismo no le puede competir a México, Perú en gastronomía tampoco le puede competir a México, Perú en economía tampoco le puede competir a México. Así que vamos a comenzar rápidamente con el punto número 1, y estamos hablando del turismo. Me preguntan, oye, ¿por qué Perú no está dentro del top 10 o dentro del ranking, ¿no?, reciente que ha publicado ONU Turismo de los destinos más visitados en América? ¿Por qué si está México en segundo lugar, sobrepasando los 40 millones de turistas? ¿Por qué si está Colombia? ¿Por qué si está Uruguay, incluso Argentina? ¿Y por qué no Perú, si ustedes tienen una maravilla mundial? Es que, mira, desde mi ignorancia, que no conozco Perú, no he estado allí, conozco a gente que ha ido y le ha encantado, van al Machu Picchu, y seguro que tiene otras zonas para visitar, pero desde la ignorancia de alguien que no ha investigado, pero que le llegan cosas, ¿vale? Pues, ¿qué conoces de Perú? El Machu Picchu. Y luego tendrá otras cosas buenas. De México, ¿qué conoces de México? Vale, ahí está claro que yo conozco muchas cosas porque tengo un canal dedicado a ello. Pero hay gente que ya te dice las pirámides, Caribe, Acapulco, aunque bueno, ahora Acapulco está como está por las desgracias naturales, pero la gente lo conoce. Son muy famosos los tacos, las quesadillas. Y luego ya si indagas, si te gusta viajar, te puede interesar la cultura maya, la azteca, etcétera, y ver esos monumentos. Cuando conoces la existencia de cenotes, pues también son lugares que te gustaría ir. Yo estoy seguro que en Perú hay muchas cosas buenas, pero en México tienes muchas más opciones. Y no pasa nada. Al final México es el segundo país más visitado de toda América y el sexto del mundo. Y por algo es. Y Perú también tiene una buena gastronomía y todo lo que tú quieras. Pero es que en números no pueden competir. En turistas, mira, no sale en la lista Perú, pero lo voy a buscar ahora. Es que es incomparable. Es que es incomparable. Perú, 3 millones. 3.256.000 turistas. Y México, no recordaré la cifra exacta, pero eran más de 40 millones.
no hay comparación. En este punto cabe mencionar que en Perú se llega a decir en el colectivo y se llega a ver en muchas redes sociales que las personas de Perú dicen: ¿cómo es posible que Perú no tenga la misma cantidad de turistas que tiene México cuando somos prácticamente iguales? Tenemos una maravilla del mundo también. Perú tiene una cultura todavía más grande, más exquisita que México. La gastronomía peruana es muchísimo más rica que la mexicana y es por eso que de hecho somos iguales. Perú y México somos iguales. Entonces, ¿por qué acaso Perú tiene muchos menos turistas que México? Y es que para esto debes de saber que justamente en el año de 2024 México tuvo la cifra de 45 millones de turistas extranjeros, los cuales llegaron a México, mientras que por el lado de Perú tenemos la cifra de 3.5 millones de turistas extranjeros. De esta forma podemos Mira, nos hemos ido un poco. Yo he visto en ChatGPT, ¿vale? 3.256.000. Él ha dicho 3,5 millones. Bueno, ahí estamos. Depende de dónde lo mires, quién haya hecho los estudios, etcétera. Pero ahí está. Glosar que México tiene 13 veces más turismo que Perú. Entonces no estamos hablando de las mismas ligas. De hecho, Perú no le puede competir a México. La competencia de Perú en el sector turístico no es México. ¿Por qué? Porque uno tiene 3.5 y el otro tiene 45. 13 veces más turismo. De hecho, la competencia directa en turismo de México sería, por ejemplo, Reino Unido, que recibe 42 millones de turistas al año. Sería, por ejemplo, Italia, que recibe 58 millones. O sería Turquía, que recibe 59 millones. Estos tres países sí son competencia directa del turismo con México, mientras que Perú, lastimosamente, tengo que ser yo quien les diga que Perú no es la competencia de México en el sector turístico. El peor país que he visitado ha sido Perú. Perú no tiene infraestructura para el turismo. Ya llevamos 2 semanas recorriendo Perú. La infraestructura, las carreteras son muy malas, incluso que hay algunas que son piedras. Yo en México, por donde me moví, ¿vale? Cuando me llevaron en coche y me fui un poco lejos, a 1 hora y media de Ciudad de México, todo estupendo, las carreteras, el transporte público, estupendo, el metro, funciona bien, sobre todo los nuevos, que en pocos años serán todos así. Viene un metro y enseguida llega otro, y eso es importante. The Peruvians have no fear here, not gonna lie, look at the way the roads are. En todos los sitios que hemos visitado, es lo más feo. I had a terrible food poisoning in Peru. It is unsafe to travel Peru. Antes pensaba que los Estados Unidos era peligroso por las armas, pero Perú no se siente mucho más seguro. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Si se dice que ambos países son muy similares, con culturas milenarias, una maravilla del mundo y buena comida, ¿por qué esto no se refleja en cifras oficiales? ¿Por qué Perú no tiene 40, 45, 50 millones de turistas? Para empezar, se dice que somos iguales porque tenemos las mismas culturas, porque ambos tenemos una maravilla del mundo, la mejor gastronomía del mundo, etc. Sin embargo, lo cierto es que no somos iguales. México tiene muchas diferencias con Perú, comenzando porque tiene toda clase de destinos turísticos, desde desierto, nieve, montañas, senderismo, ciudades coloniales, ciudades modernas, playas de ensueño, miles de zonas arqueológicas, una de las 3 mejores gastronomías de todo el mundo, una industria y economía en auge, la cual atrae visitas de negocios. Pueblos mágicos, cenotes, ruinas mayas, Día de Muertos. Y conocer más esa cultura, tequila y mezcal. Incluso, por si no lo sabías, México es el segundo país con más turismo de salud de todo el planeta, con más de 1.2 millones de personas que vienen a los doctores mexicanos. Además tiene una infraestructura envidiable de clase mundial. Todo está conectado. De esta forma es fácil llegar a cualquier estado, pues tienes un aeropuerto en cada estado del país, solamente exceptuando a Tlaxcala, teniendo 64 aeropuertos internacionales, mientras que Perú solamente tiene 1, más otra decena de aeropuertos que funcionan en el país. Por otro lado, también hay una estructura hotelera de resorts y hoteles desde 1 estrella hasta 5 estrellas, todo incluido, mientras que en Perú es una industria más local. Hay servicios de trenes en México y autobuses también hacia todos los rincones de México, como pasa en Estados Unidos o Europa, mientras que en Perú aún es muy complicado llegar a algunos lugares. Y por si fuera poco todas estas enormes diferencias, México tiene al norte los 2 países más poderosos de todo el continente americano, los 2 más ricos, los que más dinero tienen y los que más gastan. Claro, toda esa gente de Estados Unidos que viaja, hace turismo y compra medicamento más barato, pues es una ventaja también y una atracción turística. Y más si están al lado, si es que claro. Además de un tratado comercial y cientos de vuelos diarios, lo que hace que sea muy fácil llegar a nuestro país desde Estados Unidos o Canadá. La situación actual del turismo en el Perú es realmente preocupante. Primer día en Perú y ya nos engañaron. Day 5 en Perú, Day 2 or Day 3 food poisoning. ¿El sector turismo en el Perú? I
I would not go back. En síntesis, no basta con tener una historia milenaria, México también la tiene. Tampoco basta con tener comida rica ni con tener una maravilla del mundo. México tiene todo eso, pero aparte de todo eso, tiene miles de destinos turísticos en el mismo país, como si esto fuera la Unión Europea, la cual está plenamente conectada y con miles de cosas por hacer. De esta forma, México tiene más de 20 destinos de clase mundial y conocidos internacionalmente, los cuales están plenamente conectados internacionalmente y a excelentes precios, mientras que Perú tiene alrededor de 10, de los cuales no todos están conectados al 100% al mundo. De esta forma, aunque se suele decir que somos iguales o que México es Perú del Norte, la verdad es que somos países completamente diferentes. De hecho, incluso los turistas que se reciben en ambos países son de perfiles diferentes. Por ejemplo, para que tengas el panorama completo, en infraestructura, México presenta un desarrollo significativamente mayor que Perú en la mayoría de indicadores, acorde con su tamaño económico e inversión histórica. Por ejemplo, la red de carreteras de México abarca unos 2.097.000 kilómetros, es decir, más del triple que la red peruana, con cerca de 645.000 kilómetros. En la red ferroviaria, México tiene 23.389 kilómetros de vías, frente a apenas 1.854 kilómetros en Perú. En cuanto a infraestructura aeroportuaria, México dispone de 64 aeropuertos internacionales de pasajeros distribuidos por todo el país, mientras que Perú tiene alrededor de 25 aeropuertos similares, concentrados en las principales ciudades. Ciudad de México posee 12 líneas del metro, mientras que Lima posee apenas una línea del metro urbano. Y es que si juntamos todo esto, es por eso precisamente que México resulta muy popular entre turistas de Estados Unidos, Canadá y Europa, los cuales buscan playas tropicales, clima cálido y resorts todo incluido. Sin embargo, con todas las comunidades de primer mundo a las cuales ya están acostumbrados, por lo cual sitios como por ejemplo Cancún, Riviera Maya o Los Cabos figuran constantemente entre los más visitados por estos países. Yo solo que quiero es estar acá, no me quiero mover. Me movieron a 39 países. Y al fin regresé a casa, que bella es mi casa, porque me conocían. Eso vale, yo no tengo palabras, me encantan las... Ah, yo vi el vídeo de este hombre. Se hizo mexicano, consiguió la identificación mexicana y estaba muy emocionado. Él ahora es mexicano, de ley. Colores chicos. Gracias. It breathes in every step, in every shadow, in every sunrise over stone. The pyramids of Mexico are not ruins. They are living echoes of a timeless soul. Sin embargo, eso no es todo, pues los que quieren historia mezclada con modernidad tienen por ejemplo a la Ciudad de México, siendo la segunda ciudad con más museos de todo el planeta. Si quieres ciudades coloniales, tenemos a San Miguel de Allende, Oaxaca o Puebla, entre muchos otros, mientras que los que quieren historia antigua les ofrecemos Tulum, Chichén Itzá, Teotihuacán, Palenque, Tajín, Uxmal, entre otras decenas de maravillas antiguas bien conservadas. Y no solo eso, sino que aparte tienen fácil acceso, además de contar con hoteles y restaurantes alrededor. Es que eso es muy importante, montar esa infraestructura, que haya transporte público para llegar, o al menos si alquilas un coche, buenas carreteras, que no te dé problemas. Es muy importante que alrededor hayan restaurantes en los que puedas comer. Y es una lástima porque Perú, ya solo con el Machu Picchu, tienen razones de sobra para recibir más turismo. Creo, y lo digo de verdad, que Perú tiene un potencial enorme, pero no lo está aprovechando igual que México. México invierte en turismo y luego sale ganando. Igual que en todas las infraestructuras, en carreteras y trenes, para que a través del Tratado del TEMEC el transporte a Estados Unidos sea más sencillo y eso al final te beneficia económicamente, pues lo mismo en el turismo. Si tú tienes el Machu Picchu o otro monte, ¿vale? Porque ahora mismo no sé, a nivel de un extranjero, llegar a Perú y al Machu Picchu, si hay transporte público ahí o no, o es complicado. Pero en general, si vas a visitar un sitio y es un lío ir, porque tienes que agarrar un tren, no sé dónde, luego un autobús, luego hay problemas y el autobús pasa solo cada hora o cada 2 horas, todo eso repercute a nivel turístico. Por otro lado, Perú en cambio es elegido principalmente por viajeros interesados en turismo cultural y de aventura. Machu Picchu, por ejemplo, es el gran imán turístico de Perú. Asimismo, Cusco es muy apreciada por su arquitectura y ambiente, e Iquitos y la Amazonia peruana atraen a ecoturistas. La maravilla del mundo más difícil de llegar. En otras solo haces fila y la ves, pero Machu Picchu es otra cosa. Primero tienes que volar a Lima, Perú. Ah, pues mira, sí que resulta que es difícil acceder. Desde donde sea que estés. Y de Lima vas a volar a la ciudad de Cusco, la capital histórica. Y en Cusco te recomiendo por lo menos quedarte una noche. Sin embargo, más allá de los lugares, lo que pasa es que existe una gran diferencia entre México y Perú, y esa es precisamente la infraestructura y la inversión turística. Es decir, en ese aspecto es muy difícil que Perú pueda competir con México, no solamente por el tema de los destinos que tiene. Por ejemplo, México tiene playas del Caribe, Cancún, Tulum, etc. Mientras que Perú lastimosamente no tiene playas de ese mismo tipo, no tiene aguas turquesas, no
no tiene las mismas playas. Por otro lado, en cuanto a zonas arqueológicas, es verdad que Perú tiene a Machu Picchu y que por este lado tenemos a Chichén Itzá. Sin embargo, Chichén Itzá ni siquiera es la maravilla o es la zona arqueológica más importante de todo México, porque también tenemos otras que están a la misma altura. Tenemos Teotihuacán, que incluso la están postulando nuevamente para que sea una maravilla del mundo. Sí, por favor, que yo estuve allí. ¡Guau, Teotihuacán! Fue increíble. Qué bien me lo pasé por ahí, grabando por ahí, viéndolo todo. Tenemos por ahí a Uxmal, tenemos muchísimas zonas, es decir, Perú es verdad que tiene una, pero por otro lado México tiene muchas. De esta forma México tiene muchísimo catálogo, el cual puede ofrecer a los turistas, pero más allá de todo eso, lo que ofrece México es la experiencia. Es decir, México, si tú quieres ir a Cancún, puedes llegar de prácticamente cualquier país del mundo, llegas al aeropuerto de Cancún y directamente, aquí en España, saliendo desde Madrid, directo a Cancún. 20 minutos ya estás en tu hotel. Si quieres visitar Ciudad de México, llegas al aeropuerto y en 30 minutos, 20 minutos ya estás en la mejor zona. Así fue cuando llegué a Ciudad de México, tal cual. De México, de la Ciudad de México. Si quieres ir a San Miguel de Allende pasa lo mismo, si quieres conocer Oaxaca pasa lo mismo, y de esta forma te puedes mover muy fácilmente, diferente a lo que está pasando en Perú. Jamás en tu vida compares esto con esto. Claro, Chichén Itzá recibe más de 2.5 millones de visitantes por año. En cambio, Machu Picchu recibe solamente 1.6 millones por año. Justamente nos dimos cuenta, se dio la noticia de que en Machu Picchu, a pesar de que es una maravilla del mundo, querían quitarla de la lista no porque fuera una mala zona turística, sino porque estaba pasando de que estaban maltratando a los turistas. Es decir, se dio la noticia de que más de 1.300 turistas habían llegado, habían viajado, pagado todos sus gastos, pero habían cerrado las vías férreas y tuvieron que sacarlos prácticamente en góndolas. Y de esta forma se pudo ver también que muchas personas de España y de otros países que habían ido a Perú a conocer Machu Picchu, porque es una de las maravillas del mundo, pues prácticamente no la habían podido conocer porque había problemas con los tickets, porque no había entradas. Entonces todo eso ha hecho que prácticamente Perú cada vez baje en el ranking de países a visitar, y de esa forma podemos entender que pasan dos cosas importantes. Por un lado, lo cierto es que Perú no puede competir con México en cuanto a turismo, es decir, Perú sí puede aprender de lo que ha hecho México bien, nos puede aprender en ese aspecto y puede aplicar muchas cosas. Esto ya lo han hecho incluso en algunas secciones. Sin embargo, por otro lado también tenemos el otro tema, y ese es que algunas personas en Perú se han dejado llevar por lo que han visto en películas, en noticias, en películas antiguas, en el cual se dice que México está todo feo, en el cual se dice que México es lo más pobre que se puede encontrar, en el cual se dice que México todo es inseguro, y de esa forma se llevan esa imagen y con eso dicen, pues es que estamos muchísimo mejor que México nosotros. El problema es que eso es solamente una parte de lo que es México. México es muy grande, tiene muchísima gente. Pues es una lástima. A ver, a nivel internacional, o yo por lo menos aquí desde España, lo que puedo decir es que el Machu Picchu se conoce más que las pirámides de México, que son muy conocidas también. Pero es que el Machu Picchu es súper conocido, y aún así va mucha menos gente que las pirámides de Teotihuacán. Hay mucha gente que, si le dicen que moverte en un lugar turístico pues te cuesta, porque no hay transporte, está lejos, etcétera, pues te lo piensas dos veces. Es así. Y de esa forma podemos entender que lastimosamente muchas personas que dicen es que México no tiene buena gastronomía, es que México no tiene más que Chichén Itzá, México no tiene nada, ¿cómo le va a competir a Perú? México no tiene esto, no tiene el otro. Es porque simple y sencillamente se han dejado llevar solamente por lo que han visto en redes sociales o en películas o en noticieros, pero no han podido venir al país. Y de hecho ya hay casos de hermanos de Perú que han venido a México y quedan maravillados con el país. Vienen a México y dicen, es que sí es cierto, Ciudad de México es muchísimo mejor que Lima, es que sí es cierto, las playas, es que sí es cierto, las zonas arqueológicas, es que es verdad, la comida es muy rica. De hecho, de esa forma podemos entender, Perú al menos en el tema turístico no le puede competir a México, no es competencia directa de México, por lo cual los mexicanos creo que no tenemos tampoco que pelear mucho con nuestros hermanos de Perú. Y número dos, porque puede ser que algunas de las personas que dicen que México no tiene nada, no tiene esto, no tiene el otro, es porque simple y sencillamente no han estado en el país. Sin embargo, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. Número 2, gastronomía. Aquí yo creo que es donde está el encontronazo fuerte entre Perú y México. ¿Por qué? Porque por un lado, los peruanos dicen que tienen la mejor gastronomía de todo el mundo. Muchas personas que han ido han dicho que en efecto la comida peruana es rica. Mientras que por otro lado, México, los mexicanos estamos seguros que tenemos una de las comidas más ricas de todo el mundo. Aquellas personas que hemos tenido la dicha, la bendición de poder viajar a otros países fuera de México, nos hemos dado cuenta de que en efecto la comida mexicana es muy rica. Obviamente cuando tú vives en México, conoces
conoces todo el espectro de la comida mexicana, sabes que no solamente hay tacos, que no solamente hay tamales, que no solamente hay mole, que hay muchísimas más cosas que se pueden consumir en México y que incluso como mexicano no has probado el 100% de todos los platillos mexicanos. Cuando viajas a otros países te das cuenta, en efecto, que la gastronomía mexicana es muy rica. Y es que en este punto es muy difícil que yo les diga de boca propia, que yo les diga, ¿sabes qué? Que no, la comida mexicana es la más rica que la peruana, porque no he tenido la oportunidad de probar la comida peruana. Aquí no me ha tocado ver algún lugar de comida peruana. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es responder esta pregunta: ¿quién tiene la mejor gastronomía? Pero con datos reales, conociendo la opinión de las personas que ya han probado las dos gastronomías, y de esta forma podríamos llegar a una conclusión. Qué bueno que te gustó. Es que en México no hay buena comida. No mames, paré la cámara, así le puse a dejar de grabar, le dije, no señora, ¿cómo le explico? O sea, a ver, mira, no me resulta que ustedes tienen 10, nosotros tenemos 500, o sea, sí está rico, o sea, sí es delicioso, pero no se pero compara, son otras ligas, no, pero son otras ligas. Sí, no señora, sí, pero sí dije, nadie me va a hablar mal de mi país. Para comenzar, debemos de decir que ambas gastronomías son muy ricas. Por ejemplo, México, de hecho, tiene una amplia variedad de platillos tradicionales, la cual es difícil de cuantificar exactamente debido a la riqueza regional. Para que te des una idea, cada uno de los 32 estados mexicanos funcionan como si fueran un país independiente gastronómicamente hablando. De esta forma, se estima que existen cientos de platos típicos en México. Sin embargo, aún no existe un estudio el cual los haya cuantificado uno por uno. Por otro lado, en Perú se menciona que la cocina peruana tiene identificados 491 platos típicos, mientras que en el caso de la mexicana, esta fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2010, ya que debes de saber que ese galardón solamente lo tienen 3 países, es decir, Japón, Francia y México, además de la comida mediterránea, la cual es compartida entre 5 o 6 países, reconociendo su vasta tradición basada en el maíz, chile y el frijol, ya que México le dio de hecho el maíz al mundo. Sin embargo, aquí cabe mencionar que lo que tenemos que dejar fuera son las opiniones de los mexicanos y los peruanos, es decir, pasaría como en el mundial de desayunos. Si lo dejamos a número de votos, los peruanos van a decir, pues es que nosotros ganamos el mundial de desayunos y por lo tanto la cocina peruana es la mejor del mundo, mientras que entendemos, una vez de que vemos esto, que no es un tema de comida, sino un tema de más votos, un tema de en qué país se hizo más viral este tema, y es por eso que no tenemos que tomar en cuenta la opinión ni de los mexicanos ni de los peruanos, pero si tomamos la opinión de los extranjeros que ya han probado las comidas de Perú y de México, entonces ¿quién ganará? De hecho, un dato interesante es que se cuantifican más de 100,000 restaurantes de comida mexicana. Estamos hablando solamente de restaurantes, no de carretas, no de puestos de comida callejera. Restaurantes a nivel internacional, más de 100,000 en todo el mundo, mientras que solamente en Estados Unidos se cuantifican cerca de 60,000 restaurantes. O sea, estos son datos reales. Y yo sé, aunque no lo he probado, bueno, hace muchos años en un restaurante de Barcelona probé un restaurante peruano y estaba muy bueno, pero es difícil que lo hagan como en Perú y que los ingredientes sean los mismos y todo. No lo sé, hace mucho tiempo, recuerdo que me gustó y fue una muy grata experiencia, pero es todo lo que he probado. Bueno, y unos dulces que me trajo un amigo que fue a Perú, al Machu Picchu, y me trajo unos dulces que estaban buenísimos. Y bueno, de momento los datos parece que va más a favor de México. De esta forma podemos entender que prácticamente hay comida mexicana en todo el mundo. Hay videos en los cuales me ha sorprendido a mí cuando veo que de repente un paisano se va para Siberia, se va para Rusia y encuentra un puesto de tacos, encuentra un restaurante de comida mexicana que por cierto está lleno. De repente abren una taquería nueva en España, se llena y hay filas de españoles esperando por consumir la comida mexicana. Totalmente cierto. Yo donde vivo hay muchos restaurantes mexicanos y peruanos. Debe haber alguno, pero no sabría decirte ninguno. Y de mexicanos unos cuantos. Y Perú, pues hace casi 15 años, más o menos. Y en Barcelona. Aquí habrá, pero no está en una zona conocida. O sea, en unas zonas de restaurante y de sitios que la gente sale, donde hay tardeo y hay noche. El barrio de Ruzafa, por ejemplo, pues ves varios restaurantes mexicanos. Peruano, no he visto ninguno. Si estoy por el centro, pues hay varios mexicanos. Peruano, ninguno. No sabría decir ahora dónde hay un restaurante peruano. Tendría que buscarlo. Y mexicanos, sin buscarlos, simplemente por lo que voy viendo cuando estoy por Valencia, o cuando me voy a otra ciudad de España, o de Europa, o cuando fui a Portugal, por ejemplo, o a Italia. Hay mexicanos. Peruanos no veo, lo habrán, pero digamos que ir a un mexicano dentro de la cultura española y europea está como opción. Puedes decir, vámonos de tapas, que es muy típico español. O podemos decir, vámonos a una pizzería italiana o a un restaurante italiano de pasta. Vamos a un restaurante chino. Vamos a un mexicano. Son como opciones, digamos que tienes genéricas donde puedes ir a una gran cantidad de restaurantes. Cada uno con distintos precios, con distintos platos, hechos de distinta forma. En cambio, un restaurante peruano no es una opción que alguien que diga, vamos a un peruano, porque es más extraño. Es más raro que pase.
En Estados Unidos está atascado de comida mexicana, en Canadá pasa lo mismo, tengo amigos por allá, en China hay comida mexicana, en Japón hay comida mexicana, en Australia hay comida mexicana, prácticamente en cualquier país que vayas vas a encontrar comida mexicana, aunque sea taquitos o lo que sea. Y de hecho, dejando fuera la opinión de los mexicanos y de los peruanos, hay estudios los cuales se han hecho en la cual aparece la comida mexicana en los primeros lugares de los rankings internacionales. Por ejemplo, apareció en el año 2024 en el tercer puesto mundial, mientras que la peruana obviamente aparecía más abajo en ese ranking. Sin embargo, ¿cuántos restaurantes entonces habrá de comida peruana en todo el mundo? Se estima que hay cerca de 4,000 restaurantes de comida peruana en el mundo. Y es que, por ejemplo, aquí no me dejarán mentir, en México no me ha tocado ver algún restaurante. Es verdad que sí debe de haber, tampoco digo que no exista ninguno. Sí, posiblemente sí haya algunos en Ciudad de México, quizás haya algunos en Guadalajara, en Monterrey, pero de eso a que yo salga y encuentre en cada esquina un restaurante peruano y una carretera vendiendo... Le pasa como a mí. Ostras, Mr. Crack, estamos conectados en los típicos barrios de ciudades donde la gente sale de fiesta y a cenar, etc. Vas a ver mexicanos, no peruanos. Si te vas a una playa donde hay edificios y en el paseo hay varios restaurantes, habrá un mexicano, pero no un peruano. Bueno, creo que se me entiende lo que quiere decir. Cochos y vendiendo esto y vendiendo el otro, no me ha tocado ver. Sin embargo, tampoco podemos demeritar la cocina peruana porque pasa algo interesante. En los últimos años, los chefs peruanos y algunos restaurantes peruanos de alta gama han ganado muchos de los certámenes de los últimos años en cuanto a alta cocina. De esta forma podemos entender que restaurantes como el Maidó, entre algunos otros, justamente han ganado este reconocimiento. Sin embargo, pasa algo interesante, y es que tampoco podemos comparar las gastronomías. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la cocina tradicional mexicana y después la comparamos con la alta cocina de Perú, los restaurantes más caros de Perú, pues no estamos compitiendo en ligas iguales, ¿sabes? Estamos compitiendo como que tú pusieras a no sé, alguien que es campeón de fútbol contra alguien que es campeón de básquetbol. No estamos hablando de lo mismo. Y ojito que esta es una organización privada, no es una organización gubernamental ni nada de eso. Eligen a varios chefs, a varios expertos en gastronomía y estos votan por el mejor restaurante. Porque hay que señalar que no están calificando a la comida como tal, sino al restaurante. O al menos no solo a la comida, ya que también están tomando en cuenta la experiencia, la infraestructura. Y es que, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque en los restaurantes de alta cocina que han ganado galardones en Perú, nadie les quita eso, es verdad que lo han ganado. Sin embargo, pasa algo interesante, pues estos restaurantes ganan porque ofrecen una experiencia completa, es decir, cómo te sirven los platillos, qué tipo de platillos tienen, cómo te dan la experiencia. Eso es lo que hacen con las estrellas Michelin también. Son de las cosas lo que miden, no solo el plato en sí. El lugar de bonito, todo eso lo califican en esos restaurantes. De hecho, un mexicano está en el tercer lugar del mundo, mientras que un peruano está en el primer lugar. Sin embargo, ¿qué tipo de comida servirán en estos restaurantes? En el mexicano, que se encuentra en el tercer lugar, que se llama Quintonil, de hecho pudimos ver que se ofrece comida mexicana, 100% tradicional mexicana, con ingredientes mexicanos, platillos tradicionales e históricos mexicanos. Pero ¿qué se servirá en los restaurantes que acaban de ganar los galardones en Perú? Cabe mencionar que ya hemos revisado, hemos visto y muchas personas en redes sociales lo han manifestado, en el cual se dice que de hecho no se ofrece comida 100% peruana tradicional, es decir, no vas a ver que digan sancocho de tal, papa la huancaína de tal, no, se ofrecen de repente platillos incluso de todo el mundo. Se ha visto cómo ofrecen platillos, incluso tacos mexicanos, tacos de tripa, que un sushi de tal lado, que un platillo japonés. Estamos calificando la experiencia del chef haciendo platillos internacionales, pero esto no significa que la cocina peruana sea la más rica del mundo, sea la más galardonada, y tampoco significa que esté compitiendo con la mexicana, puesto que estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Y por qué si están por encima de los restaurantes mexicanos? Su restaurante que acaba de ganar un premio al mejor restaurante del mundo, en su carta ofrece gastronomía mexicana. Sin embargo, a pesar de que esto es muy complicado, ya les puse el balance. En la comida mexicana es demasiado popular en todo el mundo, los tacos los conocen en todo el mundo, ha salido hasta en Dragon Ball, ha salido Krillin con su playera de tacos. Todo mundo, me atrevo a decir, que alguna vez le ha gustado o ha intentado probar un taco, mientras que lastimosamente para nuestros hermanos de Perú, la comida peruana no tiene la misma trascendencia mundial. Es que es así, la comida mexicana es muchísimo más conocida, muchísimo más. Es decir, mientras toda la gente ha probado un guacamole, unos tacos, no todo mundo conoce los platillos de Perú. Y eso nos lleva a entender que de hecho la gastronomía peruana y la mexicana pues tampoco compiten en las mismas ligas. Sin embargo, ustedes pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. Si han probado las dos gastronomías, ¿cuál de ellas les ha gustado más?
Número 3, economía y desarrollo social. Hasta este punto, algunas personas dirán que eso no tiene nada que ver, la economía y el desarrollo del país no tiene nada que ver con el turismo, con la gastronomía, pero la verdad es que sí tiene mucho que ver. Es decir, un país que está completamente desarrollado, que tiene buena economía, que tiene mucha población, obviamente le va a ser más fácil que todo sea exponencial, mientras que de esta forma le es más difícil a un país más pequeño competir contra esos países más grandes. Y es que resulta ser que en este punto también lo cierto es que Perú y México no compiten en las mismas ligas. Es decir, Perú es verdad que es un país que está en vías de desarrollo, que es un país que está creciendo mucho en los últimos años, pero aún así no está en la misma liga que trabaja México. Y obviamente, con todo respeto, esto va para mis hermanos de Perú. Esto no significa que los querramos hacer de menos, simplemente son datos reales, datos que se tienen que dar. Y es que en este punto debes de saber que la economía mexicana en el año de 2024 es la segunda más poderosa de toda Latinoamérica, y estamos hablando de que tiene un PIB de 1.85 billones de dólares. De hecho, la economía mexicana se encuentra entre las 15 más poderosas de todo el mundo, mientras que el mismo año de 2024 la economía peruana estuvo o rondó los 289 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que la economía mexicana es 6.5 veces la economía peruana, es decir, prácticamente 6.5 veces lo que produce Perú. Por otro lado, también para nuestros hermanos de Perú es muy complicado competir con México, porque también el tamaño de la población es muy diferente, es decir, son ligas completamente diferentes. México sí es uno de los países más poblados de todo el mundo, Perú no lo es. De esta forma sabemos que México tiene alrededor de 135 millones de habitantes en el año de 2025, más los 40 que están en Estados Unidos, y muchos dirán, pues es que no tiene nada que ver. Sí tiene todo que ver, porque los 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos no es como que se hayan olvidado de su país, no es como que no estén pendientes. Los mexicanos que están en Estados Unidos apoyan a lo que está en México, consumen comida mexicana, vienen a visitar a México, mandan remesas. De esta forma estamos hablando de cerca de 175 millones de personas mexicanas, mientras que por el lado de Perú tenemos una población cercana a los 35 millones de habitantes. Es decir, solamente los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos serían más de la población del país de Perú. Sin embargo, eso no es todo, porque también en el PIB per cápita, es decir, aproximadamente un promedio de lo que puede recibir o el salario de un mexicano y de un peruano, estamos hablando de que en México ronda los 14.150 dólares anuales, mientras que en Perú es de 8.450 dólares anuales. De esta forma estaríamos hablando de que un mexicano gana cerca de 1.7 veces más de lo que gana una persona en Perú. Y es que eso nos da una idea de cómo Perú y México no pueden ser competencia. De esta forma, Perú, si quiere ponerse a las patadas con México, le va a ser muy complicado, porque no están trabajando en las mismas ligas. México trabaja en una liga y Perú trabaja en otra liga. Sería muy injusto compararlos uno con el otro, porque realmente esto sería como que el día de mañana México se quiera comparar, por ejemplo, con Japón, que tiene 2 veces su economía, que la gente de Japón gana 2 veces lo que gana un mexicano. Sería una comparación un tanto desigual. De esta forma podemos entender que México y Perú de hecho no trabajan en las mismas ligas. Y es que en la práctica México cuenta, por ejemplo, con mayor cobertura de servicios, como por ejemplo electricidad prácticamente al 100% de hogares y agua potable, aunque la seguridad pública es un punto negativo, ya que la violencia y el crimen organizado afectan la calidad de vida en algunas partes del país, lo cual hace que la calidad de vida de todo México no logre superar a la de países de la misma región. Por otro lado, Perú ha mejorado mucho en reducción de pobreza en las últimas décadas. Sin embargo, aún tiene índices de informalidad laboral muy altos y servicios públicos deficientes en zonas rurales. No obstante, Perú goza de una sociedad relativamente más segura en términos de violencia, ya que las tasas de homicidio en Perú son menores que en México. Otro dato importante serían las clases sociales, y es que en México cerca del 42.2% de la población mexicana se considera como clase media, esto según datos de Infobae, mientras que el 56.6% de la población mexicana se encuentra en la clase baja y solamente 1.2% en la clase alta, esto según la definición del INEGI, mientras que en Perú las cifras son relativamente similares. Aproximadamente el 40% de los hogares de Perú son de clase media, esto según datos del año 2023, alrededor del 1% pertenece a la clase alta y el resto pertenece a vulnerables o pobres. Por lo tanto, la estructura social es parecida, aunque en tamaño de población en números absolutos, México tiene unos 55 millones de mexicanos de clase media contra solamente 13 millones de peruanos en clase media. Sin embargo, aquí pasa un dato bastante interesante, porque si yo les digo la clase media de Estados Unidos contra la clase media de México, no son lo mismo. De hecho, eso ya lo vimos en otro video anteriormente, donde veíamos que la clase baja de Estados Unidos era prácticamente la clase media de México, es decir, la clase baja de Estados Unidos ganaba prácticamente lo mismo que podía ganar la clase media de México. Y es que un dato interesante es que entre Perú y México pasa prácticamente algo similar, es decir, la clase media de México no es la misma clase media de Perú. Y es que, para que te des una idea, en México una persona de clase media gana entre aproximadamente 30 a 50 mil pesos mensuales,
es decir, 1.500 a 2.500 dólares mensuales, mientras que en Perú la clase media gana alrededor de 4.800 soles mensuales, lo cual equivale a unos 1.250 dólares mensuales. Y es que con eso podemos entender lo siguiente: la clase media mexicana no es la misma clase media de Perú. De esta forma, la clase media mexicana tiene mayor poder adquisitivo que la clase media de Perú. Lo mismo pasa con las demás clases. La clase baja mexicana tiene más poder adquisitivo que la clase baja de Perú, y lo mismo pasa con la clase alta. Es por eso que justamente se puede ver que en barrios de clase alta en México puedes ver superautos. No estamos hablando de Mustangs, no estamos hablando de Camaros, estamos hablando de carros hiperdeportivos, estamos hablando de Maseratis, estamos hablando de cosas de alta gama que valen miles de millones, mientras que en Perú es más difícil ver ese tipo de coches, ese tipo de lujo. Y es que esto también resuelve la segunda pregunta, el segundo tópico que tenemos. Claro, y según el país, siendo clase media, podrás hacer más cosas que otras. Y es que justamente en el tema del IDH, es decir, el índice de calidad humana de cada país, Perú en el último año aparece por encima de México, por pocas décimas, pero aparece por encima de México. Esto fue noticia mundial y fue muy sonado en Perú porque decían, es que los peruanos vivimos mejor que los mexicanos. El problema está en los datos y en las cifras cómo se manejan. Para empezar, esto cabe mencionar que se hizo en el año de 2013, cuando había todavía 13.4 más millones de pobres. Actualmente tenemos 13.4 menos millones de pobres en México, y eso va a hacer que el índice de desarrollo humano de México suba. De hecho, dato interesante, el índice de desarrollo humano que se maneja en ese entonces de México es de 2023 contra el año de 2024, 2025 de Perú. Por ahí tenemos una diferencia. La segunda es precisamente eso. En México, la clase baja, la clase obrera, la clase que tiene pobreza, por así decirlo, se dice que es más alta. Sin embargo, este número en calidad de vida aún es más alto que el que tenemos en Perú. De esta forma, se dice que se manipularon los datos de tal forma que favoreciera a Perú para que hiciera que Perú tuviera una calidad de vida más alta en su país, y esto obviamente fuera una buena imagen para su país, y razón por la cual aparece por encima de México, .784 contra .794 más o menos. Sin embargo, este podría ser uno de los datos importantes por los cuales aparece Perú encima de México. Y es que por si fuera poco, en cuanto a movilidad social también, el índice global de movilidad social del año 2020 ubica a México en el puesto 58 de 82 países evaluados, mientras que Perú lo ubica en el puesto número 66. Eso sugiere que en México es ligeramente más fácil que una persona de bajos ingresos ascienda socioeconómicamente hablando que en Perú, mientras que en educación de hecho no cambia mucho la cosa. México tiene una cobertura universitaria mayor en números absolutos, es decir, más de 4.5 millones de estudiantes matriculados en nivel superior contra solamente 1.3 millones en Perú. Y es que por si fuera poco, México tiene universidades de renombre como por ejemplo la UNAM, el TEC de Monterrey o el Instituto Politécnico Nacional. De esta forma, México destina alrededor del 5% de su PIB a educación, mientras que Perú destina del 3.5% al 4% de su PIB, aunque cabe mencionar que México, al tener una economía más grande, destina obviamente muchísimo más recurso a educación que Perú. En calidad educativa, aunque México y Perú no destacan a nivel mundial, lo cierto es que sí logra México mejores resultados en las pruebas PISA. Por eso no es de extrañarse que haya más de 300 alumnos peruanos estudiando en México actualmente, mientras que estudiantes mexicanos que se van a estudiar a Perú prácticamente son nulos. Así que ahora que ya conoces todos estos datos reales, socioeconómicos, tú déjame saber en la parte de los comentarios si Perú y México son competencia directa o si juegan en ligas completamente diferentes. Pues yo pienso como dice Mr. Cracks, juegan en ligas diferentes. En la mayoría de aspectos. 4. Marca país. ¿Qué es la marca país? La marca país, rápidamente y resumidamente, sería como la reputación que tiene un país para atraer inversión, para atraer turismo. Es decir, si un país tiene una buena marca país, va a hacer que la gente quiera ir a visitarlo. Dicen, ese país quiero ir a visitarlo, yo quiero poner una empresa ahí. ¿Por qué? Porque tiene una buena reputación el país. De esta forma, podría ponerte un ejemplo sencillo. No es lo mismo que tú quieras ir a conocer Suiza, Noruega, Luxemburgo, lo que sea, a que tú quieras ir, por ejemplo, a Pakistán, a Irán, que tienen una marca país muy mala a comparación de estos países. Pero en ese aspecto, ¿qué país tendrá una mejor marca país? ¿Perú o México? De hecho, según datos de Brand Finance Nation Brands, México está en la tercera posición, esto como la nación con mejor marca país de toda América, solamente detrás de Estados Unidos y Canadá. Además de que figura en el top 20 mundial, y como dato interesante, fue la marca país de más rápido crecimiento en el año de 2024, con un crecimiento del 29% interanual, mientras que en el ranking de Brand Finance Global Soft Power Index Perception, México se ubica sustancialmente por encima de Perú, el cual estaba en el puesto 76 en el año 2023. También por otro lado, en el estudio
estudio de NBI que mide reputación por 6 dimensiones, México se ubicó en la posición número 34 y Perú se ubicó en la posición número 39 en el año de 2023, por lo cual en marca país y soft power que se proyecta en el mundo, México en todos los rankings está por encima de Perú, y es por eso que podemos ver al Dr. Simi en Hollywood, a colombianos y personas de muchos países emocionados al verlo. Es por eso que muchos latinoamericanos quieren visitar México, conocer la vecindad del Chavo del Ocho, conocer cierto lugar que han visto en algunos videos o telenovelas. Es por eso que vemos películas completas sobre México, como por ejemplo Coco. Es por eso que cuando se preguntan al extranjero sobre México, toda la gente, no importando el país, al menos sabe decir algo, como por ejemplo tacos, sombreros o lucha libre. Así que lamentablemente aquí tampoco hay competencia entre Perú y México, porque trabajan en dos ligas completamente diferentes. México. México. México, еда, острая. México. Thank you. México. Perú. Es que todo esto que te he comentado en este video. Pero es que suele pasar así. En la cultura general de las personas se conoce poco de Perú y se conoce bastante de México. Y lo que es México como marca personal llega. Como hablan los mexicanos de su país, esa marca México que crean los mismos mexicanos, la gente que vive allí, eso llega, eso se transmite. El viva México, cabrón, el que los mexicanos son muy buena gente, que es un país con mucha cultura, un país con una gastronomía exquisita, eso se transmite. Pero de Perú no. Quiero decir, en cultura general, yo hablando como español y también como europeo, pues mira, de Japón, pues que son muy listos, que crearon el anime y el manga. De Italia, la gastronomía, la pasta, las pizzas, el coliseo. De México, todo lo que he contado antes y mucho más, pero voy a cortar ya, porque si no estaría aquí hablando 3 horas y no acabaría. Y Perú, marca Perú, ¿qué es marca Perú? Es que me gusta mucho este punto. Yo que vengo del mundo del marketing digital y de la publicidad, marca Perú como marca país no es muy conocido y tampoco está muy claro. Hablo de lo que queda en la cultura general de las personas. ¿Qué es México a nivel de marca? Buenas personas, orgullo patriota, buena comida, buena música, mariachi sobre todo, lo más conocido. Es fácil imaginarse la marca México, pero la marca Perú, yo creo que la gente se lo imagina Machu Picchu, pero que tampoco se define como marca. O sea, está el Machu Picchu, pero marca Perú no es, se queda colgando. Y luego quizá alguien conozca lo que es el ceviche. Y ya, pienso que a nivel de publicidad de un país, la marca Perú no es tan buena como la marca México. Y seguro que hay gente que me dirá, pero es que Perú tiene esto, lo otro, y tendrá cosas muy buenas que desconozco. Pero es que estamos hablando aquí de marca. Marca país, de lo que llega a las personas. Y además de lo que se le conoce a México, por lo que es, las personas, cada mexicano es marca México. Y cuando está en redes sociales y habla, es marca México. No es para que mis hermanos de Perú se molesten con un servidor para que el día de mañana sea persona no grata en Perú, sino para que prácticamente dejemos de pelear, de rivalizar entre México y Perú. Es imposible que Perú quiera rivalizar con México, puesto que están en ligas diferentes. Esto no es con el afán de hacer de menos a nuestros hermanos de Perú, sino todo lo contrario, que vean lo bueno que se ha hecho en otros países. México hizo lo mismo. México en su momento vio que hacía bien Estados Unidos, que hacía bien en Europa, que hacían bien en España, que hacían bien en Japón, y fue trabajando. De esta forma, si Perú, lejos de pelear con México, decide hacer las paces, hacer todo bien y decir, ¿sabes qué? Que somos amigos, vamos a empezar, ¿qué forma puedo hacer para que México me enseñe? Perú cada vez va a tener más turismo. Colombia, por ejemplo, está muy bien con México, somos grandes amigos, y cada vez los mexicanos le llenan más a Colombia los aeropuertos, cada vez más mexicanos van para Colombia, el turismo en Colombia está subiendo. De esta forma podemos entender que a los peruanos no les conviene pelearse con los mexicanos, es un país muy grande. Y es que de hecho todo lo que les he dicho en el video ni siquiera lo estoy diciendo yo, se le preguntó a la inteligencia artificial: si tú tuvieras que elegir Perú o México para quedarte a vivir para el resto de tu vida, ¿en cuál país elegirías quedarte? Y la respuesta fue la siguiente: mira, si tuviera que elegir vivir el resto de la vida en uno de estos dos países, la decisión dependería de prioridades personales, pero objetivamente México ofrece en general un panorama más favorable en todos los aspectos sociales. De aquí a 2035, México combina una economía más grande, más opciones de empleo calificado, mayor movilidad geográfica, ya que por su tamaño se puede elegir entre diversas ciudades con distintas oportunidades, infraestructura más desarrollada y una sociedad plural con influencias internacionales. Aunque la inseguridad en México es un factor preocupante en ciertas regiones, el grueso de la población vive en relativa normalidad y las instituciones se mantienen funcionando. Por otro lado, Perú, si bien es cierto que tiene un costo de vida algo más bajo y ciudades más tranquilas en términos de delincuencia común,
enfrenta retos serios en servicios públicos, salud, pensiones, transporte y una incertidumbre política que podría reaparecer. Ambos países comparten calidez humana y riqueza cultural, pero si hay que escoger uno, muchos indicadores favorecen a México en cuanto a calidad de vida esperada. Personalmente, yo elegiría México para vivir el resto de mi vida, principalmente por las mayores oportunidades laborales y educativas, la posibilidad de un ingreso más alto en mi campo profesional y la diversidad que ofrece desde sus ciudades cosmopolitas hasta la variada geografía donde se podría residir. México brinda un entorno donde, pese a sus desafíos, hay más probabilidades de progresar económicamente y construir un patrimonio apoyado en su estabilidad macroeconómica y tamaño de mercado. Perú ciertamente tiene encanto y mejoras constantes, pero considerando todos los aspectos sociales y económicos, México se perfila como la opción más sólida hacia el año 2035. Mira pues, voy a preguntarle a ChatGPT también. No voy a repetirme la pregunta, la voy a cambiar un poquito y le voy a decir, para una persona que teletrabaja y puede trabajar en cualquier parte del mundo, ahí me sale todo en mayúsculas, ¿qué opción para vivir sería mejor? ¿Perú o México? A ver qué me dice. ¿Qué opción para vivir en buena calidad de vida es mejor? ¿Perú o México? Y dice ChatGPT, mi conclusión personal, teniendo en cuenta, para resumir, ¿vale? Porque me ha puesto una parrafada brutal. Teniendo en cuenta todo eso, yo diría que México tiene la ventaja general para alguien que teletrabaja y busca buena calidad de vida, siempre que elija bien la ciudad o zona. México parece ofrecer una combinación más equilibrada entre servicios, conectividad, oferta de ocio y variedad de entornos. Costa, montaña, ciudad, con comunidades de expats ya consolidadas. No sé qué es expats. Sin embargo, si tu prioridad máxima es vivir barato, tener naturaleza y calma, y no te importa renunciar a ciertos lujos o infraestructura, Perú podría darte una calidad de vida muy buena con menos estrés económico. Bueno, básicamente, lo bueno que tiene Perú para una persona que teletrabaja y puede vivir donde quiera es que vivir allí es más barato. Y además tienes naturaleza y calma. Pero es que en México, si buscas, tienes mucha naturaleza y mucha calma. En muchos pueblos o en zona de montaña. O sea que destacable para un emprendedor digital o alguien que trabaja para una empresa pero que no tiene necesidad de ir a oficinas, pues México, la mejor opción. Les recuerdo que pueden seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en X. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!